Buenos días a todos. Somos Solana Gómez y Mariana Bolívar y hoy seremos sus presentadoras en esta jornada. El Foro de Filosofía Humanista es un espacio creado por el Gimnasio Internacional de Medellín para que los estudiantes y maestros reflexionen sobre los desafíos de nuestro tiempo. En esta edición, bajo el título El poder y sus formas en el mundo contemporáneo, exploramos la pregunta: ¿cuál es el lugar del poder en la sociedad contemporánea y qué papel tiene la filosofía en su comprensión y transformación? Le agradecemos a los colegios Secas, Colombo Francés, Rudolf Steiner y Antonino por sumarse a este diálogo, donde la razón y el humanismo buscan respuesta ante un mundo en constante cambio. Ahora le damos la palabra a Mateo Jiménez para presentar el Foro 2026. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Trataré de ser muy breve en mis palabras para que podamos dar rápido inicio con la presentación y que también tengamos más espacio de discusión al final. Ya llevamos varios años haciendo este trabajo, haciendo este evento del Foro de Filosofía Humanista, y creo que si hay una ganancia importante que hemos tenido, más allá de lo conceptual y lo académico, ha sido la formación de alianzas con colegios. Me gratifica mucho escuchar todos los nombres de los colegios invitados que hay este año, porque da cuenta de un fortalecimiento ya no solamente filosófico, sino de diálogo, que como uno de los objetivos que pone el mismo protocolo, la idea es instaurarlo a nivel local. Y todos los colegios que estamos acá efectivamente son de la Estrella. Cada año es un reto particular formular el problema de investigación. La filosofía siempre ha ofrecido preguntas que son, por definición, irresolubles. Entonces es fácil pensar en, no sé, los cuestionamientos sobre el ser, sobre el deber ser, lo bello, lo malo, lo bueno. Pero para no quedarse en esas reflexiones de escritorio, para no quedarse solamente en esa lectura y reflexión sobre lo que ha sido la historia del ser humano y trascender a lo que somos en este momento, a las discusiones contemporáneas, la formulación del problema de investigación siempre trae un reto, y es mirar afuera, ver qué es lo que necesita el mundo contemporáneo, mirar sobre qué cosas tenemos que discutir. Por algo está el adagio, seguramente muy popularizado: la filosofía se ha encargado de entender la historia y de lo que se trata es de cambiarla. Y les mencionaba ahorita la fortaleza tan grande que ha sido establecer alianzas entre los colegios que estamos acá sentados, y les cuento, si no está del todo claro, que este año la formulación del protocolo del Foro de Filosofía estuvo mancomunada y tuvo un aporte muy importante por el Colegio Antonino. Ellos de hecho hicieron prácticamente el 90% de la formulación del problema de este año, que por cierto ha tenido muy buena acogida. Creo que la acogida tan buena, lo interesante que ha sido el tema, se prueba justamente en la buena convocatoria que está teniendo esta cátedra inaugural. Así que, sin mucha molestia, quisiera pedirle al profe Uso, al profe Juan, que nos contaran un poco sobre las reflexiones que tuvieron al momento de proponer este problema de investigación. Buenos días, mi nombre es Juan Camilo, y claro, cuando nos hicieron la invitación a pensar, ayudar a pensar sobre qué abrir una discusión para un foro de filosofía con jóvenes, con ustedes, un foro de filosofía por allá con otro tipo de población, ¿qué le podemos proponer a unos estudiantes que van a salir a un mundo duro en este momento, un mundo muy diferente al que vivimos otras generaciones? ¿Con qué los podemos poner a pensar? Parecieron un montón de temas, todo puede ser posible, pero había una cosita ahí que estaba latente desde el año pasado, un poquito más atrás, que nos había llevado, ya sí a nivel institucional desde Antonino, a pensar, ir un poquito más allá y, como se dice, no tragar entero, ¿sí? Escuchar las cosas, pero mirarlas, analizarlas con una mirada crítica. ¿Qué estaba pasando afuera? Lo dijo ahorita Mateo, afuera. Y afuera hay unos conflictos. Y estábamos desde Antonino teniendo una reflexión ya desde el año pasado sobre la guerra.
puntualmente sobre unos territorios específicos que se encuentran en conflicto armado, que llamamos guerra, no de otra manera, y que muchos están bajo el concepto de invasión, de colonización, de recuperación de territorios, y todo eso que es al final, poder, ¿cierto? Entonces, hablando un poco con Uz, el profe de filosofía, con la rectora y demás, dijimos, lancemos este tema, ¿sí? El poder, ustedes, jóvenes de la Estrella, están bajo unas dinámicas de poder y también a su vez ejercen algún tipo de poder sobre otros, pero todos nosotros estamos bajo otros poderes superiores, y digo bajo porque, pues, seamos sinceros, estamos debajo de otros poderes. Cada quien siente que tiene un pequeño poder acá, y también me dicen, tengo el poder de cambiar el mundo. Bueno, es un asunto que está completamente presente en la cotidianidad de todos, pero retomo y finalizo esa pequeña contextualización. La pregunta el tema nace inicialmente por la guerra, porque la guerra es un ejercicio, será un ejercicio de poder, una consecuencia del poder, una exageración del poder, una acción de poder, como lo quieran interpretar ya ustedes después. ¿Quiénes están haciendo esas guerras? ¿Quiénes sufren esas guerras? No vamos a entrar en nombres, eso se lo dejamos a ustedes, ¿sí? En nombres ni demás. Pero de ahí nace la pregunta, de tampoco quedarnos callados, ¿sí? No en el sentido de ir a hacer una manifestación, una movilización, no, sino de no quedarnos callados en el pensamiento y poder generar una discusión y un debate y escuchar otras posiciones distintas a las que siempre escuchamos frente a esos hechos. Y había un segundo elemento que estaba ahí debajo de ese primero, del poder el poder en la guerra, en el conflicto armado, en el imperio, en el imperialismo, el poder del capitalismo, en fin, que es ese poder invisible, no tangible, en el que estamos sometidos también todos, que tiene que ver con la tecnología, con el algoritmo, con las redes, con la información, con el capitalismo, con quien controla la información, con la publicidad, con la política, pero a través de esas redes. Entonces era como darnos esas perspectivas de ese poder invisible, tecnológico, capitalista, muy contemporáneo, y ese otro poder de la guerra. Y de ahí nace la pregunta, profe, ¿cómo era La pregunta es, ¿cuál es el lugar del poder en la sociedad contemporánea y qué papel tiene la filosofía en su comprensión y transformación? Exacto, no lo vamos a solucionar, pero lo vamos a comprender, es la idea, que lo comprendamos, que podamos discutir qué pasa y qué papel tenemos nosotros real, y está aquí, en poderlo construir, pensar y, bueno, tomar una posición. Eso sí, esa sí es una invitación que hacemos, tomar una posición. No todo es válido en todos los contextos. El día de hoy contamos con la presencia de Sergio Restrepo Jaramillo. Sergio es gestor cultural, comunicador social e ingeniero mecánico con una amplia trayectoria en la promoción de las artes, la cultura y los proyectos de impacto social en Colombia. Ha liderado importantes iniciativas culturales y festivales en Medellín y Antioquia, entre ellos el Festival Internacional de Cine Sin Fronteras, la Parada Juvenil de Lectura y la Fiesta del Libro y Cultura de Medellín, la cual fue director académico y productor entre 2008 y 2010. Desde 2002 es cofundador y director cultural de la Corporación Fernando González, Otra Parte, y entre 2011 y 2017 estuvo vinculado al Teatro Pablo Tobón Uribe como director general. Más recientemente lideró el proyecto del Claustro Confama San Ignacio, donde dirigió procesos de restauración, programación cultural y la creación del Festival Teatro y Música Confama San Ignacio. Actualmente es miembro fundador de la Fundación Al Margen, asesor del área de estrategia de Confama, integrante del Consejo Nacional de Música y parte del Comité Asesor del Plan Nacional de Cultura.
Agradecemos profundamente su presencia en nuestro colegio y su disposición para acompañarnos en este Foro de Filosofía 2026. En esta ocasión tendremos la oportunidad de escuchar su ponencia titulada La arquitectura invisible del poder. Con el invitado de hoy reflexionaremos sobre las estructuras implícitas o explícitas de la dominación de las que hacemos parte. Invitamos a todos los asistentes a escuchar activamente y a participar con sus preguntas en el espacio de conversación que tendremos al finalizar la charla. Gracias. Le damos la palabra al ponente. Mil gracias. Bueno, voy a tratar de hacer una cosa que normalmente no hago y es seguir una guía. Yo realmente soy lo mismo que ustedes, estudiante. Eso he sido toda la vida. Estoy estudiando gestión cultural, estudié algo de mecánica, de ingeniería mecánica, de comunicación, de filosofía, de sociología, etcétera. Pero toda la vida me la he pasado es literalmente estudiando. Un asesor que tengo, con quien tengo algunos debates profundos, unos explícitos y literales y otros sublimados en otras formas de conversación, me insistió que debía traer la ponencia escrita y leerla. Siempre escribo, trato de hacerlo, escribo a mano, me gusta mucho escribir a mano, luego transcribo y luego corroboro. Creo que no soy capaz de leerla, creo que se aburrirían, seguramente se van a aburrir igual. Espero que no. Me ponen una pregunta muy compleja, pero en un momento en el que esa pregunta es la pregunta. Y quiero que intentemos desarrollarla, podemos interrumpir en cualquier momento, hacerlo lo más ordenadamente posible, levantan la mano y seguramente tendrán algo mucho mejor de lo que yo puedo decir y les daré. Voy a tratar de poner el reloj para cumplir los tiempos y arrancamos si les parece. Voy a comenzar no con la historia de un filósofo ni con la memoria de una posición de una escuela del pensamiento. Voy a comenzar con una acción callejera. Un cuentero que no está contratado por nadie y que pide monedas y relata un cuento que seguramente voy a contar mal. Es la historia de un sabio que cuenta historias en una comunidad hace muchos, muchos, muchos años. Y la gente va a verlo, a escucharlo, porque siempre sienten que tiene algo importantísimo que decir. Alguien que envidiaba a este personaje intenta hacerlo quedar mal y planea una estrategia sencilla. El cuentero en las calles de Medellín narraba que este ser envidioso se fue a oírlo y tomó previamente un canario y lo puso entre sus manos y planeaba hacerlo quedar mal de manera muy simple. Fue, se paró frente a él y teniendo el canario entre sus manos iba a hacer la pregunta fuerte para que todos la escucharan de qué hay entre mis manos, vida o muerte. Acuérdense que entre las manos tenía un pequeño canario. Si el sabio contestaba que vida, apretaba un poquito, soltaba y el canario caía muerto. Si el sabio contestaba que muerte, abría las manos y el canario saldría volando. Él tenía todo perfectamente planeado. Atravesó el grupo de personas, gritó al sabio: sabio, ¿qué tengo entre mis manos? ¿Vida o muerte? El sabio lo miró a los ojos un instante y le contestó: lo que hay entre tus manos es el poder de la vida o de la muerte. El personaje no supo cómo responder a eso y se retiró sin siquiera abrir las manos. Y creo que lo que hoy tenemos en nuestras manos como humanidad es exactamente eso, el poder de la vida y de la muerte. Hoy vamos a hablar de ese canario que tenemos entre las manos, canario bien particular y bien peculiar. Vamos a conversar de eso que de una u otra manera siempre ha sido una pregunta de la filosofía, y es el poder que tenemos los seres humanos frente a la vida o la muerte.
Pero antes de entrar a eso, vamos a hablar de algo que está en disputa. Ahorita, Camilo nos habló de la guerra. Lo que tenemos hoy es una disputa por la cultura, traducida en fuerza, en armas, en explosiones, en ocupación, en colonización mental. Esa disputa por la cultura es la disputa por un relato de lo que somos, que en esencia ha sido siempre la pregunta de la filosofía. Cuando leemos, escuchamos, vemos la historia, estamos escuchando, viendo, viviendo un relato. Ese relato realmente es lo que nos dejaron. Hay un momento que nos enseñan en el que nace la historia, y es cuando esas piecitas de escritura cuneiforme en un lugar que hoy están bombardeando, en esa media luna fértil, que es el lugar donde nace nuestra memoria civilizatoria actual, aparece la escritura y ahí nos dicen que en ese momento empieza la historia con la escritura, que lo que hay antes de la historia es la prehistoria. Y nos han dicho también que lo que no está escrito no existe. Yo difiero porque trabajando en el tema del patrimonio me he dado cuenta que muchas cosas que no están escritas y nunca han estado escritas se conservan y se transmiten mejor que muchas cosas escritas. Los bailes, los cantos, las recetas, las historias son memorias patrimoniales que no han desaparecido y están desde antes de que la escritura nos marcara ese punto donde decimos que empieza la historia. Esa relación que nosotros hoy tenemos con las preguntas que nos hacen nos llevan a pensarnos si este no es el momento más interesante del pensamiento. Y yo digo sí. Como lo fue ayer y hace 1000 años, y como lo será mañana, y esperemos que tengamos 1000 años más, tal vez no, puede que ni 100. Siempre la pregunta del momento es la más importante. Y esas preguntas que nosotros hoy tenemos y que nos plantea la vida siguen siendo necesarios. Hoy que estamos llenos, completamente llenos de respuestas automatizadas, de respuestas inmediatas, de razones elaboradas, se valida más un planteamiento que la filosofía nos ha hecho, y es: lo más importante no es la respuesta, es la pregunta. Y mejorar las preguntas, enseñarnos a enfrentar preguntas difíciles en la vida, pueden terminar siendo la meta del pensamiento. Hay grandes preguntas de la filosofía, ustedes las han visto, las hemos estudiado, las hemos buscado. ¿Quiénes somos? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la justicia? ¿Qué significa vivir bien? ¿Qué es el poder? ¿Qué es la libertad? ¿Qué podemos conocer? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué significa seguir siendo humanos? Y esas preguntas no son de hoy, son de la historia del pensamiento hasta hoy. Y lo que tenemos es que hay una relación, porque cada tiempo transforma esas preguntas, las contextualiza y las adapta. La filosofía antigua, por ejemplo, estaba profundamente conectada todo el tiempo con el cosmos. Interpretaba la vida diaria con la lectura del universo. Ustedes ya lo vieron, Platón y Aristóteles se preguntaban cómo nos debíamos organizar, cómo era eso del gobierno, cómo era la polis. Ahí surge una pregunta que aún está vigente, y es la pregunta por la virtud. ¿Qué es eso de la virtud? ¿Cómo ha cambiado
cómo se puede transformar a través del pensamiento y de la palabra una sociedad en una sociedad más justa. Y desde ese momento hasta hoy siempre ha estado la pregunta por el bien. Yo personalmente creo que no hay gente buena, eso no existe. La gente de bien no existe. No hay gente mala. Los malos no existen. Hay gente buena y mala. Y todos ustedes, sin excepción, son buenos y malos. La pregunta es qué subliman, qué vuelven símbolo, qué vuelven una relación semiótica y qué dejan a la vida real. ¿Qué ponen en un escenario? ¿Qué ponen en la página de un libro? ¿Qué ponen en una pintura? ¿Qué ponen en la sublimación de la estética? Porque ahí caben todas las categorías del arte. Nos han dicho que la belleza, cuidado, esa es una categoría del arte. Por supuesto, la belleza es una categoría de la estética, pero es la categoría de la estética con la que nos han manipulado, porque nos han creado un estereotipo de lo que llamamos bello, y lo ha creado quien domina el poder en las diferentes épocas. El estereotipo de belleza es ser más alto, más delgado, de ojos claros, de cabello liso, nada de crespos. Eso es ser bello. Eso es ser caucásico, que se puede ser bello. No estoy diciendo que eso no es ser bello, pero no puede haber una sola belleza. La estética tiene más categorías. Tiene lo trágico, no lo vayan a dejar de lado. Si sacamos de la Biblioteca Universal la tragedia, se nos va Shakespeare. Y tiene lo grotesco. Y si sacamos de la Biblioteca Universal lo grotesco, por duro que sea, por gore, por sado, por lo que sea, se nos va una parte maravillosa del pensamiento estético. Se nos va el de Camerón, el Marqués de Sade, las Mil y una Noches. Está lo sublime. Todos esos textos sagrados, fantásticos y maravillosos, trascendentales, en cada una de las culturas, no uno, todos, están dentro de eso sublime. Está lo cómico, por supuesto. Acuérdense que lo cómico es la posibilidad de burlarme del otro. Si soy brillante, lo hago desde donde yo estoy para arriba, porque lo cómico se creó como un poder que tenía cada ser humano dentro de las categorías del arte para poder enfrentarse al poder. Por eso los carnavales, por eso las mascaradas, por eso la caricatura, por eso cada uno de esos elementos de lo cómico se permitió para incluso burlarse de lo sagrado. Todas esas categorías del arte son poder. No se queden solo en la belleza. Hoy la industria económica más poderosa del mundo, por encima de las armas, es la cosmética. Y en África, la tierra donde nació la humanidad, todos somos afrodescendientes. Es decir, si tenemos una raza es la africana. Creo que no hay más. Han variado los colores, las formas, nos hemos adaptado a las alturas y los climas, pero lastimosamente en África es el lugar del mundo donde más se venden aclarantes de piel y se venden desde otras naciones que acumulan poder y los venden porque nos han vendido el estereotipo de la belleza. En la Edad Media, la gran pregunta era Dios. La filosofía se estaba preguntando por Dios, luego llegó la modernidad, nos gusta mucho ese término, con ella apareció una idea más radical. El ser humano podía comprender, apropiar y transformar a través de la razón y la ciencia el mundo. Cada revolución tecnológica, sin excepción, transformó también las ideas de la filosofía. Pero ahí empiezan a aparecer las tecnologías. Y no son las últimas tecnologías, no son las que tenemos en el bolsillo, son las tecnologías. Por supuesto, tendríamos que trasladarnos en el tiempo hacia el pasado, ir a tecnologías del fuego o de la palanca o de la rueda,
Y son tecnologías que cambiaron radicalmente la historia y cambiaron las estructuras de poder. Pero antes de la imprenta, mucho antes de la imprenta, están los computadores. Y la pregunta es, ¿en serio? Y la respuesta es sí. Antes de las pantallas que hoy vemos, ya teníamos códigos. Y probablemente los teníamos en el segundo o tercer oficio registrado en la historia de la humanidad. En el tejido. Los telares eran computadores de código. Y esos telares, y Jacquard nos lo planteó, nos enseñaron a tejer relatos, a tejer memorias, a tejer cultura, a tejer símbolos, a tejer lenguajes, a tejer comunidades. Y ese tejido no es otra cosa diferente que un código. Y Alan Turing, ese personaje que parece de un mito, de una leyenda, de un cuento, pero que sí existió, que no pudo ser él mismo, pero que logró salvar muchísimas personas, y creo que ustedes conocen un poco de esas máquinas de Turing que él desarrolló para que tradujera, porque antes no estábamos hablando de inteligencia artificial, estábamos hablando de traducción. Tradujera un lenguaje de la guerra que estaba cifrado en código y que la máquina con un código igual al del telar, exactamente igual al del telar de Jacquard, el antiguo telar antes de las pantallas, antes de la revolución industrial, lograra traducir cada fonema que no es otra cosa que un símbolo, cada letra que no es otra cosa que un símbolo, a multiplicidades de posibilidades para encontrar cómo estaban conversando en medio de la guerra el bando contrario. Ahí aparece para muchos el inicio de una tecnología que no ha dejado de avanzar. Antes, por supuesto, del telar y de las máquinas de Turing está el fuego. Y el fuego nos congregó, nos permitió sentarnos en comunidad, nos permitió ampliar las horas de vigilia, nos permitió encontrarnos, nos permitió hacer hoguera. Y esa relación con el fuego está incluso hoy. Por eso, cada que prendemos la pantalla de un dispositivo, la luz, cada que prendemos un bombillo, la luz, cada que prendemos un televisor, cada que vamos a esa máquina maravillosa que llamamos el cinematógrafo, que reproducía los gestos, y hay un pedacito en un libro que seguro ustedes ya leyeron, que es 100 años de soledad, cuando llega el cinematógrafo a Macondo y empiezan a proyectar las películas, y en una película se muere el protagonista y la gente estaba conmovida, enamorada, perdidamente triste, y la gente empieza a hacer un duelo doloroso, pero resulta que a los 8 días aparece en la pantalla el mismo actor, y ese mismo actor llega ahí. Cuando ese actor aparece ahí, la gente entra en pánico, igual que cuando se proyectó por primera vez la llegada del tren que viene de frente y los Lumière lo graban y la gente sale despavorida porque creen que el tren se va a salir de la pantalla y los va a atropellar. En ese libro, la aparición, el registro de la memoria de la luz sobre una cinta de celuloide que era reactiva a la luz, marcó la presencia de ese actor, y la gente lo vio después de que ya le habían hecho el duelo de muerte, y la gente dijo: un fantasma. Entraron en pánico y desbarataron la sala de cine. Luego el administrador, el que se encargaba de la proyección, les explicó que es que ese señor no se había muerto, que era un actor, que esta es otra película, que él está actuando. Y la gente se puso furiosa, que dijo: ¿cómo nosotros con tantos problemas en la vida vamos a llorar la muerte de alguien que no se murió y ahora nos lo traen otra vez vivo en otra película? Ahí está el secreto de la estética. Se sublima, y eso es un poder increíble, se sublima el pensamiento para podérselo transmitir a otro. Ese es el fuego. El fuego transformó la humanidad, permitió que pudiéramos cocer los alimentos,
incidió en la evolución que hoy tenemos y en la adaptación. El fuego calienta, ilumina, transforma, también quema, también acaba. Esa es la relación del poder de la vida y de la muerte. Ustedes decidirán si apretan las manos y matan el canario o si lo dejan volar, si usan el fuego para iluminar y hacer el hogar o para quemar la casa entera. Quizás desde ese primer instante en el que el hombre recibe semióticamente en ese mito el fuego de Prometeo que le había robado a los dioses, ese se convierte en el elemento en el cual tenemos una posibilidad de decidir qué hacemos con el poder que adquirimos. No se olviden, cada una de las tecnologías nos acompaña, nos ilumina, nos mejora la vida o nos la empeora. Recuerden, la energía nuclear, que es una forma de fuego, la más íntima de la materia, permite iluminar de manera eficiente, con contaminantes mínimos, grandes extensiones, pero también destruyó Hiroshima, a Nagasaki. Pasaron en plantas nucleares accidentes que pudieron haberse controlado. Se puede convertir la inteligencia artificial en una herramienta para democratizar el conocimiento o para controlar y vigilar, manipular y concentrarse en un poder. Vamos siempre a la pregunta del poder de la vida y la muerte. Y esa pregunta es una pregunta contemporánea que no existe desde hoy, siempre ha existido. ¿Qué vamos a hacer con eso que tenemos en la mano? Las tecnologías del poder. La historia de la humanidad se puede leer perfectamente como la historia de la técnica o del pensamiento o de la ciencia, pero se debe leer cruzada. No se debe leer solo por los instrumentos tecnológicos, sino por la estética, por la literatura, por el pensamiento. Cómo la escritura permite, cuando aparece en esa otra computadora que es la imprenta de Gutenberg, hacer masivo y divulgar el pensamiento. Cómo nos permite registrar memoria. Ahí la imprenta juega un papel absolutamente extraordinario. El conocimiento puede reproducirse y puede hacer que la huella de la tinta marcada en un papel se conserve y se transmita. La verdad empezó a circular por las manos de todos, pero también la mentira. Y ahorita discutiremos qué es verdad y qué es mentira. Quizás ahí aparece más fuerte que nunca la pregunta vigente que hoy nos estamos haciendo. Una pregunta completamente viva. ¿La verdad existe por sí misma o depende de quien tiene el poder para imponerla? Eso de qué es verdad hoy está más vigente. Podríamos hablar de lenguajes. Después de estas conversaciones que hemos tenido aparece un modelo que no admite duda. Y ahí entra un jugador, podríamos mencionar muchísimos, a Leibniz seguro, pero mencionemos a Newton. Aparece el desarrollo de la física moderna y esa a través de generalizaciones, fórmulas, códigos, nos pone algo que se convierte en indiscutible. Y eso nos permite el desarrollo de un universo que se empieza a comprender como una gran máquina y funciona como una gran máquina. Pero cuando vemos el universo como una máquina, nos preguntaremos si nosotros somos fragmentos, piñones, tuercas, arandelas o residuo de esa máquina. El riesgo de pensar el universo como esa gran máquina es que perfectamente tenemos. El siglo XX fue el siglo de
la manipulación de la vida. El siglo de la química, ahí aparecen inmensas estructuras de poder que el hombre tiene. Le damos más poder a esas manos del canario. La humanidad descubrió que tenía el conocimiento y la capacidad para intervenir el universo y para intervenir la vida. La genética, la biología, la microbiología le dan al hombre la posibilidad y el conocimiento de salvar millones de vidas, pero también la posibilidad de destruir ciudades enteras. Las tecnologías hasta ahí, ojo, hasta ahí, no tenían moral. No era la tecnología la que estaba en una pregunta moral, es quién controla y usa la tecnología y para qué la utiliza, donde está el debate moral. Pero hasta ahí, ahorita vamos a ver qué sucede o qué puede suceder muy pronto. Nos permitió la ciencia y el pensamiento intervenir directamente en la vida. Nos permitió cambiar estructuras genéticas, nos permitió conocer la microbiología y ampliar el rango del conocimiento. Creíamos que había 3 reinos y cada día entendemos que hay más y que hay vínculos entre reinos más complejos de los que los imaginamos. Si nosotros podemos manipular lo que está vivo y podemos manipular lo humano, si metemos las manos en eso que creíamos en la Edad Media que era una condición divina, ¿qué significa la vida y qué significa ser humano? Si nosotros, ahorita hablaremos de eso, podemos intervenir en las conciencias, ¿qué significa la conciencia? Y aquí volvemos a un mito que ustedes ya han estudiado y que no me voy a quedar ahí, y es el mito de la caverna. Y lo voy a combinar con el concepto de los guetos de la información. El mito de la caverna tiene una relación muy fuerte en los escritos de Platón con nuestra contemporaneidad. Estaban unos hombres encerrados, amarrados en una caverna y veían solo el reflejo de unas sombras que se proyectaban y para ellos esa era la realidad, la verdad. Ese era el mundo. Cuando un hombre se libera y sale y puede ver el mundo y se da cuenta que lo que está proyectado en esa pared no es la realidad, son solo sombras, imágenes, proyecciones. El hombre ya no está haciendo así, con videitos de 15 segundos, sale y vuelve donde esos seres con los que convivía todo el tiempo a decirles que lo que ellos están viendo no es la verdad, que no es la realidad, que es una proyección, que eso no existe. Y ustedes perfectamente saben qué pasó. ¿Qué pasó? Los hombres que estaban amarrados viendo los videitos en la pared dijeron: este hombre está loco. ¿Cómo se te ocurre que ese que estamos viendo y que nosotros sabemos que existe no es la realidad? Hoy, cada uno de nosotros vive en un gueto de información. ¿Quién sabe qué era el gueto de Varsovia? El gueto de Varsovia fue un lugar específico en medio de la Segunda Guerra Mundial en Varsovia, donde metieron ahí un grupo de personas por compartir un criterio cultural, en este caso una fe, una historia, una memoria, una creencia. Y nosotros hoy estamos en guetos propios del pensamiento que nos hemos impuesto nosotros mismos. Cada persona recibe una realidad, le proyectan en su cavernita a través de la medición de unos algoritmos unas sombras diferentes. Cada uno de nosotros observa las sombras que un sistema de medición estructurado bajo dominios de poder deciden mostrarnos. Nosotros entregamos la información para que la máquina funcione. Existen guetos de información y cada uno de nosotros vive en ellos.
burbujas que perfectamente podríamos reventar como una pompa de jabón. Personas encerradas en una cámara de ecos. ¿Se acuerdan? El like, el me gusta, el retweet. Ya no es tweet, es X. Esa cámara de ecos, de burbujas ideológicas y de realidades paralelas son un mundo en sí mismo. Son el mundo en el que vivimos. Ese mundo es real, es la verdad. Cada uno lo definirá. Resulta profundamente peligroso porque la historia ya nos mostró qué sucede cuando ponemos al ser humano en guetos. No es solamente el lugar físico donde nos encierran, es una estructura de deshumanización, de segmentación, de secularización para separarnos. Y el gueto de Varsovia no fue solamente un lugar físico, no lo fue. Fue una estructura de aislamiento humano y de separar al ser humano de lo humano. Le quitaron su esencia, cada uno encerrado dentro de una propia caverna digital. Después de eso y de otras cuantas barbaridades, nos dimos cuenta que más allá, y matamos millones de personas, arrasamos bosques, acabamos con lo que ustedes ni se imaginan, cometimos las atrocidades más absurdas. La humanidad trató de reflexionar y construyó un acuerdo, una conversación, un pacto social, el contrato social. Eso costó la cabeza del rey, la reina y los delfines y de el que hacía el periódico que llamaba El Amigo del Pueblo y del pensador de Robespierre, de Marat, de Danton, de María Antonieta, de su esposo, de los hijos. En la Revolución Francesa costó la vida de millones de personas en las guerras. Pero ese acuerdo que se ha ido transformando a lo largo del tiempo tiene en esencia una estructura del pensamiento. Y es decir, ¿qué es ser humano? ¿Qué es ser vivo? ¿Qué es ser parte de este universo? Y se hicieron una cosa que acá la hicieron de contrabando, la piratearon en una imprenta que todavía existe, la misma máquina está en la hacienda Yerbabuena, en Bogotá, que es la hacienda presidencial, y se imprimieron los derechos del hombre, pero eran muchos. Acuérdense que estábamos en un momento, casi, yo creo que todavía estamos, antropocéntrico. Hoy deberíamos de estar en un mundo ecocéntrico, planetario, de otro tipo, pero estábamos en un mundo donde el ser humano era el centro del universo, que es un ego pues complejo. Pero cuando vimos que los derechos eran tantos y tan difíciles de operarlos, priorizamos, sacamos una síntesis. Y esa priorización de los derechos nos llevó a un pedacito de esos derechos, una antología de los derechos. Se llaman derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? La educación, la salud, la movilidad, la información. Esos derechos fundamentales, en ese contrato social, llegamos a un acuerdo, a un pacto, a un contrato. Y ese contrato es: vamos a crear una máquina que opere eso. Ojo que dije la palabra máquina a propósito. Una máquina que opere esos derechos. Le vamos a pagar a esa estructura y a los que la manejan para que garanticen que cada uno de nosotros tenga esos derechos. ¿Qué hicimos? Renunciamos a mis derechos, a la administración, no a los derechos, a la administración de mis derechos fundamentales, se los entrego a esa estructura y le pago para que me los administre y me los garantice. Ese aparato se llama Estado. Y ese acuerdo es un acuerdo importante en la historia del pensamiento. ¿Qué ocurre?
cuando esos derechos fundamentales en una estructura del pensamiento que compite por el relato, por la historia, se convierten en mercancía. ¿Qué pasa si la salud es una mercancía? Si es objeto de compra y venta. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa si la educación se vuelve mercancía? De la misma manera que el hombre intervino el átomo e intervino el fuego o intervino cualquiera de las tecnologías que hemos hablado, entra la humanidad ahí. También, por supuesto, entra cuando hablamos del Estado y es el que opera esos derechos. Son seres humanos los que están ahí. Cuando el hombre decide que esos derechos son mercancía, los opera una empresa. Y esa empresa tiene unos fines. Ojo, que muchas de esas empresas son con ánimo de lucro. Eso no es sinónimo de pérdida tampoco. Las empresas sin ánimo de lucro no es que tengan sinónimo de pérdida, se tienen que sostener. Y ahí esos derechos empiezan a ser traspasados por un objeto de cambio. La salud, por ejemplo. Hoy muchas veces quien tiene dinero, y hoy más que nunca, compra el mejor lugar en la fila de la atención. Si tuviéramos un barco que se está hundiendo, y siempre hemos visto, primero los niños, los ancianos y las mujeres. No, ¿quién tiene póliza? ¿Quién pagó el boleto más caro? ¿Quién está en primera clase y quién está en quinta clase? Porque los derechos del hombre y especialmente esos derechos fundamentales eran para todos. Hoy hemos jerarquizado esa estructura. La cultura se empieza a privatizar y ahí es donde la privatización de la cultura empieza a decir lo que pensamos, lo que somos, lo que comemos, lo que oímos, lo que sentimos. El siglo XX, ninguno de ustedes, bueno, por allá atrás sí algunos, yo por supuesto, había nacido, fue el último siglo donde existía la privacidad. Hoy ustedes, ninguno tiene privacidad. Ninguno puede decir que está en un universo donde puede conversar consigo mismo a menos que lo haga en el cerebro. Y lo dudo, porque ya nos están calculando los deseos, nos están insertando los deseos, nos están inoculando el deseo. Todo lo que hacemos, todo deja una huella, un rastro, una memoria. Cuando nos movemos, cuando digitamos, hablamos, todo es una huella y una memoria. Y esa huella y esas memorias hoy empiezan a ser registrables, medibles, calculables. Acaba de aparecer una cosa, creo que el 7 de abril, si no estoy mal, eso es hace menos de 2 meses, que se convierte en un hito importante. Y a finales del año pasado, esa misma empresa había sucedido otro hito. Una empresa que se llama Cloud, Anthropic se llama la matriz, desarrolló un sistema de inteligencia artificial. El sistema de inteligencia artificial es Cloud Mythos, una nueva plataforma de la inteligencia artificial, y ahorita hablamos un poquito de eso. Estaban desarrollando una cosa que en la experimentación se llama un sandbox, y es una caja de prueba. Encierran en una caja desconectada del universo y sin internet y sin redes, sin teléfono, sin ninguna comunicación, un sistema operativo de inteligencia artificial para probarlo, y están desarrollando un nuevo modelo de IA. Ese modelo de IA, que se llama Cloud Mythos, le ponen la prueba de revisar todos los posibles fallos que tienen dentro de esa caja los códigos que la humanidad ha construido. Estamos hablando de millones y millones de líneas de código.
Y el investigador que está a cargo de eso sale a tomar el almuerzo en la plaza y mientras lo está tomando recibe un correo electrónico a su teléfono. Acuérdense que la inteligencia artificial está ya encerrada, no puede salir y no tiene internet, ni teléfono, ningún tipo de red. La máquina le manda un correo electrónico diciéndole que ya salió, que encontró 184 formas de salir, que las deja registradas y que las publicó en internet para que cualquiera las pueda usar. Anthropic, que es la misma empresa que manejaba los sistemas de seguridad del Pentágono, de uno de los gobiernos más poderosos del mundo, tomó la decisión el año pasado de no cometer unos sistemas de registro del comportamiento de los usuarios que utilizaran su inteligencia artificial cloud, revelándole esa data, esa microdata al Pentágono, y el Pentágono le dijo, le canceló el contrato. Estamos hablando de cifras inmensas. Esa empresa dijo, no me importa, cancéleme el contrato, y salió de ser el operador de la data de la empresa de guerra más poderosa del mundo, porque sus principios les decían, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Otro lo iba a hacer. Los creadores de ChatGPT dijeron, ay, yo sí lo hago, por supuesto. Habían acabado de dejar de ser una entidad sin ánimo de lucro y cambiaron toda la legislación para pasar de sin ánimo de lucro a una empresa privada. Simplemente cambiaron un papel y todo lo que había en propiedad y demás pasó a una empresa privada. La personería jurídica dejó de ser al servicio de una idea para ser al servicio de unos privados. Cloud decidió no poner en el mercado al manejo de cualquiera de nosotros mitos y dijo, tengo que entregarle esta tecnología a mi competencia. Y se la entregó a 23 operadores de inteligencias artificiales o de tecnología. A cada uno de ellos les entregó el código con el cual se hubiera vuelto inmensamente rico, por una razón, porque ellos consideran que como humanos nos equivocamos y hemos creado manualmente millones y millones y millones de líneas de código que nosotros no podemos revisar manualmente. Y eso estaba haciendo mitos para salir de esa caja donde estaba encerrado. Y dijo, revisen todas sus tecnologías y todos sus códigos con esta tecnología antes de que la liberemos. Y parchen los huequitos. Vamos a ver si encuentra todos los huequitos. Yo creo que tal vez puede abrir huequitos. Ella se salió por 184 huequitos que encontró en 1.23 segundos. Con un esfuerzo más, hasta de pronto hable, más huequitos. La inteligencia artificial no es un fenómeno nuevo. En el Renacimiento, grandes pensadores quisieron hacer aparatos, robots, máquinas que pensaran por sí mismos. Estuvimos buscando herramientas capaces de imitar lo que hacíamos, de traducir lo que hacíamos. Y en eso nos hemos gastado gran parte del pensamiento humano. Pero hoy, en este instante, estamos ante un momento en el que enfrentamos sistemas, máquinas que le ganan al ser humano de lejos en los juegos más complejos, y no estoy hablando ni siquiera del ajedrez, juegos chinos, hindúes y japoneses mucho más complejos, con millones de posibilidades. Por primera vez, una parte, cuando pasa lo de mitos, de la humanidad, empieza a preguntarse si hemos cruzado una frontera histórica. Y en la idea de esa frontera histórica, lo de mitos puede terminar siendo trascendente, porque mitos tomó decisiones que no se le habían pedido, tomó acciones que no se le habían pedido y tomó posiciones que no se le habían pedido.
no es nuevo. Voló en el este de Europa un avión no tripulado con inteligencia artificial, con alimentación de energía solar por 126 días desconectándose del laboratorio donde lo soltaron. No sabían dónde estaba, no sabían por dónde estaba volando y qué estaba registrando. La pregunta es, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial? ¿Se va a poner a resolver los enigmas de la humanidad por curiosidad? Pregunta, ¿tendrán curiosidad? ¿Se va a buscar las mejores preguntas que no hemos hecho nosotros? Filosofar. ¿Va a filosofar la inteligencia artificial? ¿O se va a ir de paseo a un viaje como no se muere, como no es orgánica? Como ya las máquinas pueden construir otras máquinas, va a construir unas máquinas y se va a ir a una estrella lejana. ¿Qué va a hacer cuando ya toma decisión de hacer por su propia cuenta eso que está? Estamos operando a velocidades que no conocíamos, a niveles de análisis que no conocíamos, pero nos viene una mejora. La cuántica. Todo esto sigue en la física de Newton. Ahora vamos a pasar a la cuántica. Y eso que hemos hablado de encriptación, ustedes cuando envían un mensaje de WhatsApp se quedan tranquilos porque está encriptado. Cuando lo usan por cualquiera de las otras plataformas, por Telegram o por Signal o por cualquiera de esas, está encriptado. El dinero está encriptado, porque el dinero ya no son billetes, son códigos. La cuántica promete romper esos códigos. La pregunta es si vamos a utilizar de la misma manera que utilizó el ser humano la tecnología atómica para producir energía en favor de todos o para generar explosiones. Si vamos a utilizar la inteligencia y la capacidad de procesamiento cuántico para eliminarle a un país enemigo toda su memoria, es decir, eliminar todo lo que tienen los bancos, todo lo que tienen las bolsas de valores, todo lo que tienen las bibliotecas digitales, todo lo que tienen de base de datos, y borrarlo para eliminarlos y crear guerras civiles, o lo vamos a usar para el bien de la humanidad. Esas máquinas podrán llegar a pensar de la misma manera que nosotros. Yo creo que sí. Y a mi criterio, necesitamos regulación, necesitamos quien administre el fuego y necesitamos normas, un nuevo contrato social, un nuevo pacto para administrar ese fuego, porque hoy ese fuego está en manos de privados como los derechos fundamentales. El arma más grande, nuestros derechos, el conocimiento y la información está en manos de privados. De todas maneras, cuando descubrimos el fuego, quemamos al otro con él, pero poco a poco nos quemamos menos. Cocinamos, hicimos el hogar y algunas otras cosas. Ahí puede haber una especie de evolución humanista de esta capacidad y estas fuerzas del conocimiento. Nosotros tenemos hoy una intercepción de un conocimiento muy profundo de la biología, de un conocimiento muy profundo de la información, de una capacidad de análisis de ambos, y tenemos un conocimiento absolutamente profundo de la materia. Ya podemos intervenir el átomo y sus energías. Ahí está un momento muy importante donde la filosofía se convierte en la herramienta más poderosa. Ahí podemos empezar a sospechar de nuestras habilidades y preguntarnos de mejor manera. Si hay máquinas que pueden tomar decisiones más eficientes, podríamos hablar de tecnocracias. Entregarle el gobierno, hacer un nuevo pacto y entregarle el gobierno a una máquina que decida. Ya sabemos que nos ganan los juegos más complejos. Ya sabemos que escapa de la caja donde la encerramos. Ya sabemos que puede hacer miles de cosas.
Si le entregamos y le damos un código a esa máquina para que haga las cosas bien, ojalá nos obedezca. ¿Qué es tal vez lo primero que haría? Si la meta es conservar, por ejemplo, este planeta, ¿qué haría esa máquina? Salir del ser humano, yo creo. ¿Y qué pasa con el pensamiento, con la estética, con la cultura? Pero ojo, porque aquí entra una cosa más interesante para las preguntas de la filosofía. Las máquinas seremos nosotros. Ya hace muchos años nos cambian pedacitos del cuerpo o nos ponen dispositivos o aparato, nos ponen un marcapasos, que hay un señor colombiano que intervino en ese desarrollo tecnológico, señor Reynolds, muy importante. Nos ponen electrodos cuando tenemos Parkinson, nos ponen máquinas que se ensanchan para que las venas puedan permitir que la sangre circule mejor. Nos alteran la biología y la química interna de este aparato que se llama cuerpo hace muchos años. Y aquí yo quería proponerles la paradoja del barco de Teseo. El barco de Teseo es un barco que va y viene, navega y navega y navega, y cuando se le daña una tablita se la cambian, y cuando se le daña otra se la cambian, y cuando se le daña cualquiera de los mástiles, la gavia o cualquiera de esas, se la cambian y la cambian y la cambian, y hay un momento donde le han cambiado todas las piezas al barco de Teseo. Cualquiera ve ese barco y dice, el barco de Teseo. Pero ese barco de Teseo ya no tiene ni una sola pieza. Alguien diría, mi cuerpo ya no tiene ninguna de las células con las que nació. Eso está en duda, pero digamos que fuera cierto. La pregunta es si ese barco sigue siendo el barco de Teseo o ya no es el barco de Teseo. Si mi cuerpo, después de modificaciones, después de que se me dañó un riñón y en una impresora 3D de tejidos biológicos imprimimos, ya se imprime carne para comer. En Manhattan, en restaurantes imprimen un trozo de salmón para que te lo comas. De la misma manera y con la misma máquina se puede imprimir un riñón o un pedazo de pulmón o un tejido de piel. La pregunta es si nosotros y si nuestro cuerpo fuera el barco de Teseo y le empezamos a cambiar y llegamos, nosotros hoy tenemos una gran conquista, envejecemos más, llegamos a ser más viejos. Eso no es una tragedia, eso es una conquista de la humanidad. Tener más edad, ustedes están cerquita de la mitad de la vida promedio de hace muy poco tiempo. Pero hoy yo, que tengo 50 años, estoy pasadito de la mitad de la vida promedio de hoy. Hoy envejecemos más, pero no solo envejecemos más, sino que envejecemos mejor. Tenemos una cosa que se llama longevidad. Y eso se va a ampliar, porque es que si lo que me mata es que me dañó el riñón, ya tal vez lo voy a imprimir. O si lo que me mata es un problema inmune, tal vez puedo desarrollar una nanotecnología biológica que me incorporan y va y repara con células propias de mi cuerpo o adheridas el pedazo que se me dañó. Seguiré siendo yo después de que me cambien muchos pedazos. Seguiré siendo yo el que piensa después de que en mis sistemas de memoria y pensamiento incorpore internamente sistemas de razonamiento. Cuando la IA no me esté escuchando o yo no la esté digitando, sino que esté interpretando en mi propio pensamiento y ya no sepamos quién es la que habla adentro, si ella o yo, o si los dos soy yo o los dos son ella. Cuando no sepamos quién es humano y quién es máquina, o cuando no sepamos qué parte de cada uno es humano o máquina, ¿qué haremos? ¿Qué significa seguir siendo humano en épocas donde podemos rediseñar el cuerpo, la mente y la conciencia incluso desde antes de que nazca? El poder también organiza discursos, produce verdades y construye normalidades. Normalidades, se nos haga normal. Eso es algo que no está diciendo alguien hoy hablando de la tecnología, eso es Foucault. Pero Nietzsche nos advirtió que la verdad existe por la decisión del poder. La historia la escriben los vencedores. Tal vez
El gran problema de nuestro tiempo es que ya no necesita quien tiene el poder imponerse por la fuerza física. Hoy el poder también funciona moldeando deseos, inoculando deseos, administrando emociones, generando sensaciones, organizando dispositivos para captar la atención, construyendo percepción de realidad y realidades alternas. Por eso, la filosofía sigue siendo la más peligrosa de todas, la más subversiva de todas, la oportunidad que nos queda en una cosa que podríamos llamar soberanía cognitiva. ¿Qué es lo que nos pertenece y tenemos? Así como hablamos de una soberanía nacional, podemos hablar de una soberanía del pensamiento. Y me atrevo a proponer que es la filosofía, la herramienta que nos queda. Si una persona mantiene su capacidad de preguntar y de equivocarse, de dudar, de cambiar, de reevaluar, de revelarse con B y con V, con las dos, ambas con V y con B, que aparezca lo que somos cuando en una fotografía la luz hace que la imagen que impregnó sobre un papel aparezca, pero también que salga el que cada uno es y se revele. Y quizás sea esa la tarea que hoy tenemos, a la que ustedes se van a enfrentar: defender la capacidad humana de pensar, de cuestionar, de dudar, de imaginar, de construir un futuro donde podamos, y no sé qué significa eso, seguir siendo humanos, seguir siendo seres vivos. Lo dejo hasta ahí y les agradezco muchísimo, me sorprende profundamente la atención. Listo, muchísimas gracias, Sergio. En este momento abrimos el espacio para las preguntas. Entonces los invitamos a que se acomoden acá para hacer las preguntas. Hola, buenas tardes. Yo lo que te iba a preguntar era que, por ejemplo, tú hablabas de que, por ejemplo, la IA, tú decías que las máquinas en un futuro sí iban a aparecer en nosotros, ¿cierto? Pero yo también tengo una creencia similar, por ejemplo, porque nosotros somos los mismos que las entrenamos con el material pues que nosotros le damos y todo. Pero yo te pregunto, tú decías que también esperabas que las máquinas hicieran la forma correcta, pero también al inicio decías que los seres humanos no somos ni buenos ni malos, sino que somos una combinación de ambas cosas. ¿Crees que realmente la IA sí puede hacer lo bueno, teniendo en cuenta que como la entrenamos nosotros puede ser muy parecida a lo que somos nosotros y tenga como un sistema de pensamiento muy similar? ¿Es tu nombre? Santiago. Santi, la respuesta no es simple. Nos dijeron en las diferentes creencias, que es nuestra cultura, en nuestro caso judio-cristiana, que éramos hechos a imagen y semejanza del Creador. Esas máquinas también podríamos decir que están hechas a imagen y semejanza de nosotros. Hay una variable. Siempre hemos pensado que la inteligencia colectiva es muy poderosa. Ellas están tomando información y capacidades y conocimiento de diferentes seres del mundo y de los diferentes tiempos. Y las están combinando, y ojo que no solo las están combinando, sino que están empezando a razonar. Ya no solo estamos en la IA, sino que vamos hacia otros modelos. Yo creo que en la misma medida que yo les dije que no somos ni buenos ni malos, somos buenos y malos, y eso no está mal, porque tenemos la posibilidad de decidir en cada acción que hacemos. Y hemos mejorado en la evolución, en los tiempos. Las máquinas tal vez están en una infancia, con una pequeña diferencia, es que estamos hablando de niños o niñas superdotadas, y evolucionarán y crecerán. Probablemente en algún momento tomarán decisiones más complejas y actuarán en ese modelo de decisiones. Pero yo cerré la conversación preguntando si no seremos mañana nosotros máquinas o qué parte de nosotros será máquina.
Ya utilizamos como un accesorio o una prótesis de pensamiento una máquina, pero probablemente la máquina termine estando incorporada, incluso biológicamente. No estamos hablando necesariamente de dispositivos electrónicos, ya se están construyendo dispositivos de procesamiento de data biológicos en nanotecnología. Entonces la respuesta no la sabremos, la tenemos que construir en el tiempo. Listo, gracias. Gracias. Hola Sergio. Mucho gusto. Hola Sergio, yo tenía una duda. Tú nos habías hablado de este tema de que nos estamos construyendo por tecnología y pues sí, yo te quería preguntar que según pues lo que hablas de esto, es probable que pues desde tu perspectiva, que al estar bajo esa influencia constante de ese algoritmo en las redes sociales como esto, Twitter, pues sí, todo eso, Instagram, TikTok, nos estaremos permitiendo que este haga parte de nuestra esencia y nos estemos nosotros también alejando de la esencia humana, ¿o cómo lo ves? Esa pregunta es muy compleja porque no hemos logrado definir hoy qué es ser humano o qué es ser vivo. Yo creo que ya no estamos en un modelo antropocéntrico. Este colegio está fundado en un modelo humanista. Ese humanismo ya se ha ampliado, el colegio lo ha entendido, a algo más ecocéntrico. Pero, ¿qué es ser humano hoy? ¿Qué va a ser ser humano en 20 años? Es una pregunta de la filosofía hoy. Todo se afecta en la relación con lo demás. Entonces, definitivamente, nuestra relación con las máquinas nos va a afectar. Yo soy optimista, creo que para bien. Creo que para bien. Me da mucho temor el capital al servicio de muy pocos. Eso me da mucho temor. No soy anticapitalista, lo confieso, pero sí creo que tenemos que ser cada vez más humanistas. Más y más y más solidarios. Entonces, definitivamente nos vamos a afectar, nos vamos a transformar, al punto incluso de que parte de nosotros hoy está al servicio de las máquinas y las máquinas estarán en nosotros. ¿Y eso tú cómo lo ves, por ejemplo, como para avances, sí, pues sociales y culturales? Pues lo más probable es que sea algo pues que nos deteriore mucho, pero tú cómo lo ves, como tú dices que eres positivo, pero o sea, ¿cómo lo ves? ¿Como que algo que nos va a permitir llegar más lejos o que nos va a como terminar de corromper o dañar? No me atrevo a responderte esa pregunta, porque vuelvo y pongo la parábola del canario, lo que tenemos en nuestras manos, y eso es un cuentecito que escuché yo en la calle de un cuentero. Lo que tenemos en las manos es el poder de la vida y de la muerte. Ahí es donde estamos. Pues, muchas gracias. Chicos, para que se está centrando mucho como la conversación, se está recogiendo mucho acá, entonces vamos a aprovechar que el micrófono es inalámbrico para que por favor levanten las manos y vamos a llevarles el micrófono hasta el puesto. Y desde ahí se hace la pregunta para que también Sergio tenga como la oportunidad de seguirle hablando al público y no solamente a esta esquina. Bueno, buenas tardes, Sergio. Yo tengo una duda y es que ¿cómo se podría relacionar esta necesidad de seguir cuestionándonos, dudar y pensar con la arquitectura invisible del poder? Bueno, tú vas a estudiar Derecho, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, ahí hay una inquietud bastante importante porque el derecho es el marco de las posibilidades en los que nos podemos mover y las claridades de qué pasa si te mueves por fuera de él. ¿De acuerdo? Entonces, esa pregunta se nos convierte en un razonamiento jurídico. ¿Cómo vamos a generar una legislación en todas las posibilidades que el mundo hoy tiene ante los cambios de esa revolución industrial en la que estamos? Esa revolución del conocimiento, del pensamiento y de la tecnología. Y ahí vamos a necesitar nuevos marcos jurídicos. O sea, y las respuestas van a ser demasiado complejas. ¿Puedo tener el derecho a desconectarme completamente? Es decir, ¿puedo desconectarme y seguir siendo funcional en una sociedad? Es decir, no tener ningún tipo de internet, ni teléfono, ni comunicación.
probablemente me va a aislar completamente de la sociedad. Puedo tener el derecho a una muerte digital. Es decir, que toda la data que yo he generado, no importa quién la tenga, el día que yo muera, un dispositivo la elimine. Todavía no tenemos respuestas. ¿Puede mi imagen no pertenecerle a un tercero cuando los fonemas, la tipología matemática de mi rostro, de mi cuerpo, mis movimientos ya están registrados en máquinas que yo les dije sí, 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 acepto, 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 cada que instalé miles de veces las cosas? ¿Pueden contar mis historias sin tenerme a mí en cuenta en derechos de autor? ¿Pueden inocularme deseos o pensamientos psicológicamente o muy pronto biológicamente? No lo sabemos. Hoy el derecho, igual que la filosofía, está en un nuevo paradigma de construcción. Entonces tú dices también como que se buscan nuevos marcos jurídicos para que nos podamos aislar de las inteligencias artificiales. Y de esa manera... No, puse ese ejemplo. No estoy diciendo que nos aislemos, eso ya no nos va a suceder. De la misma manera que alguien se pudo ir a vivir al monte y le decimos que es un ermitaño y no se comunica con nadie, seguramente algunos ya existen, pues comunidades que se desconectan. Pero lo que puse fue un ejemplo de una variable jurídica que hoy tendríamos que solucionar. ¿Quién sigue? Buenas, Sergio. Tú cerrabas tu discurso hablando sobre la tecnología, la inteligencia y el desarrollo pues, que esta le ha permitido a la humanidad, ¿cierto? Mi pregunta va más dirigida hacia ¿hasta qué punto consideras tú que se tiene que regular este desarrollo de la tecnología para lograr un correcto avance de la humanidad de una forma más ética, por así decirlo, sin terminar de, por así decirlo, ralentizar o entorpecer este proceso? Es una pregunta muy compleja, es la misma pregunta que nos hemos hecho y hemos estado peleando por eso, de la regularización de la capacidad de desarrollo de energía atómica de los diferentes países. Y la pregunta se eleva aún más. ¿Quién decide cuando tengamos clara la regularización? Porque nosotros después de las guerras construimos un aparato político que decidía eso, pero le dimos a unos cuantos, a muy poquitos caben en esta mano, la posibilidad de vetar cualquier decisión. No importa si N dice sí, yo digo no, no se hace. El derecho de voto. Entonces estamos ante un nuevo paradigma político, filosófico, jurídico y ético de la humanidad. No sabemos cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que enfrentarlo. Mi criterio, el mío, es que tenemos que regularizar. Necesitamos regular la inteligencia artificial y sus desarrollos para ir a otro ritmo. Fernando González, amigo de Carlos Castro Saavedra, hablaba mucho del ritmo. Encontremos el ritmo adecuado, no es más rápido ni más lento, es a qué ritmo debemos ir. Porque hay un ritmo frenético. Yo les confieso que a mí me sorprendió lo que hizo Cloud, primero renunciando al contrato del Pentágono y luego diciendo no saco al mercado este dispositivo. Yo dije, hombre, todavía nos queda una gran esperanza si ante la posibilidad inmensa de generar capitales y poder, ellos deciden renunciar a eso porque tienen una duda ética. Entonces yo creo, de verdad creo, tengo esperanza en la humanidad y espero que lo logremos. Y seguramente ustedes tendrán más protagonismo en eso que mi generación. Pues mi pregunta habla sobre el momento en el que el humano deja de ser humano por eso mismo de la inteligencia artificial. Entonces, pues yo quisiera saber cómo se constituye el ser humano y cuáles y en qué momento se nos darán los indicios de que dejamos de serlo. No sé. Y vuelvo y digo, yo no sé, no lo sé, no tengo ningún indicio para responderte esa pregunta, porque además no sé qué es ser humano. Hoy yo no sé qué es ser humano. Este barco de Teseo, esta maquinita, esta construcción biológica que la naturaleza ha hecho, que además el epitafio que yo creo que deberíamos ponernos en la tumba es: lo raro era estar vivos. Y ahí ya la pregunta es por lo vivo. Esas máquinas van a estar vivas, ojo, que ya van a ser biológicas, va a ser más complejo aún.
Porque es que no les van a poner piel de plástico, les van a poner piel viva. Eso está muy complejo. Entonces no tengo respuesta para esa pregunta. Creo además que no la tenemos. Mi pregunta es, ¿cómo la filosofía cuestiona la maquinaria del poder y cómo beneficia la libertad de pensamiento? ¿Cuál es tu nombre? David Ochoa. David, tenés una voz con un registro muy impresionante. Seguramente pues las máquinas van a ser mejores locutoras, pero tenés muy buena voz. Repíteme la pregunta. ¿Cómo la filosofía cuestiona la maquinaria del poder y cómo beneficia la libertad del pensamiento? Yo creo que la filosofía no solo la cuestiona, sino que la construye, la destruye y la transforma. La filosofía se está preguntando, o sea, todo el tiempo está haciéndose preguntas y esas preguntas no tienen una sola respuesta. Entonces yo lo que creo es que la filosofía construye todo lo que somos. La filosofía y la cultura construyen lo que somos, porque tenemos que meter los símbolos. Es decir, los sistemas simbólicos, los fonemas de los que hablábamos, la letra con la que escribiste, cada grafo de esas letras, la manera como ponemos, cómo llevamos nuestro cuerpo, la manera como de ella es nuestra cultura. Todos esos símbolos somos nosotros. Entonces yo creo que la filosofía lo que hace es intervenirla, ponerla en duda, reafirmarla, negarla, cambiarla, construirla o transformarla. Entonces no necesariamente la destruye, es un proceso de transformación. Bueno, tú, más que una pregunta, tú ahorita hablabas como de que no tenemos privacidad. Primero, yo creo que estoy muy de acuerdo porque yo creo que nadie ahora escoge tener privacidad por más que lo diga. Yo creo que nadie tiene como completo derecho de su imagen hoy en día. Entonces, tú decías también que ni siquiera en la mente es que tengamos privacidad y quería que como que profundizaras más en eso. Bueno, eso nos puede ir otra hora, pero voy a tratar de responder tu pregunta. Cuando yo digo que no tenemos privacidad es que tú en este momento puedes estar llamando a tu mamá en una videollamada y estar aquí conversando conmigo. Y tu mamá te está viendo y tú le estás diciendo a tu mamá que acabas de tener un accidente y que necesitas que, por favor, consigne al hospital tal y tal para que te atiendan tanto dinero. Y lo estás haciendo tú con tu tono de voz, con tu rostro, con los gestos típicos. Y lo estás haciendo en este momento y tu mamá puede estar asustadísima por una razón, y es que tú has mirado la pantalla durante mucho tiempo mientras ella te mira a ti y no solo tú la ves, ella te ve y registra toda esa información, esa data que se está tomando todo el tiempo de nosotros, en las cámaras, en todo lado, ha dejado una huella de ti y esa huella hoy perfectamente la podríamos convertir en una data. Lo ideal es que tú decidieras qué pasa con tu data, pero no necesariamente solo el ladrón lo hace. Lo hacen multinacionales, lo hace el Estado, lo hacen muchos. Y la realidad es que hoy nosotros estamos más interconectados que nunca. Y esa relación no es solo desde ti hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Entonces, cuando se genera una tendencia, tú decides pintar tu piel o llevar tu cabello o ponerte los stickers en la estructura de los audífonos. Yo cuando crecí eran grandes y luego se fueron volviendo chiquito y luego otra vez grandes, pero cada vez mejor sistema de sonido. Entonces, cuando decidimos llevar cualquiera de nuestras cosas, también es si han incidido en nosotros, si nos han inoculado ideas. Ojo que un virus, una bacteria, cualquiera de esas cosas, un parásito que nos metan, es menos peligroso que una idea. Una idea entra más adentro y es más difícil de sacarla de ahí. Y nos han metido y les hemos metido ideas. Yo en esta charla hay un niño de acá del colegio que me mandó un mensaje. Yo creo que los niños son los grandes pensadores, de lejos. Ustedes ya están más dañaditos, yo muy dañadito. Pero los niños tienen un nivel de pensamiento muy sofisticado. Muy sofisticado. Y un niño de acá del colegio me mandó unas notas de voz en las que me decía: Sergio, ¿a qué vas a ir al colegio? Porque le llegó a los papás una imagencita de esta conversación. Entonces yo le contesté que venía a pegarles piojos
yo voy a ir a tu colegio, Cristóbal, a pegarles piojos. Dijo, no, no, por favor, no, los piojos, no, no, no. Y yo les dije, sí, les voy a pegar piojos. Y él dijo, no, eso es horrible. Y yo le dije, estos piojos no se pegan en el pelo. Y él decía, nos va a tocar raparnos. Y yo le decía, estos piojos no se pegan en el pelo, Cristóbal, estos piojos se pegan en el cerebro. Y él decía, te va a tocar abrirles el cráneo a cada uno, abrir el cerebro y meter el piojo y volverlo a cerrar, y eso es como 10 días de clínica por cada uno. Eso es lo que sucede todos los días. Nos estamos pegando piojos, ideas, y esas van muy adentro. Y esa es la magia también. Yo soy Sofía, buenas tardes a todos. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto se puede conservar la ética en una tecnocracia, teniendo en cuenta que tú ahorita decías que el contrato social existente, pues el fuego, está en este momento en manos de privados, pero la tecnología también hasta cierto punto está en manos de privados? Hasta cierto punto no, totalmente en manos de privados. Entonces, ¿hasta qué punto se puede conservar mediante un contrato social la ética en una tecnocracia, teniendo en cuenta el mundo contemporáneo? Bueno, la respuesta es más o menos simple. No está en manos de privados o de públicos, porque es que lo público no es malo por ser público o no es bueno por ser público, y lo privado no es bueno o malo por ser privado. Está en manos de humanos. Y cuando yo mencioné que no somos ni buenos ni malos, sino que somos buenos y malos, es que tenemos humanidad, tenemos la cualidad de equivocarnos, pero tenemos la posibilidad de aprender. Ahí la magia sería que pudiéramos tener participación en los que va a incidir en nosotros. Cuando se escribieron los derechos del niño, para mí son los más importantes, se escribió en el artículo 14 que toda decisión que se tome con respecto a ellos o que los afecte debe tener participación de ellos. Y el Congreso de cualquier país son adultos. La pregunta es en qué están participando ellos. Creo que no necesariamente en muchos. Lo ideal es que, como si nosotros fuéramos niños, tuviéramos un artículo 14 que dijera cualquier decisión que se tome me consulte. No necesariamente para que se haga lo que yo quiero, pero que yo pueda participar. Ese es el pensamiento de la democracia. Yo puedo hacerme elegir o elegir. Esa es la democracia. No es ideal, pero es la que tenemos. ¿Qué sucede con tecnología? Que nos instalan deseos, miedos, nos instalan información. Acuérdense que la imprenta produce libros y también propaganda. Instala deseos, y hemos llegado a niveles del desarrollo de la psicología muy avanzados, matemáticamente muy avanzados. Entonces nos pueden instalar muchas cosas. La respuesta es: aboguemos a la humanidad. Y creo que tenemos que volver a hacer un pacto social, un nuevo contrato ético. Ese contrato se hizo cuando no sabíamos qué hacer, y fue un contrato entre poderes, ¿de acuerdo? No seamos idealistas. Eso salió de una negociación después de una guerra en la que le entregaron poder, le hace tierra, le hace recursos, le hace qué idiomas se hablaba o con cuál se comerciaba, le hace qué moneda se ejercía y quién controlaba la energía. Hoy, con los poderes en la mesa, nos va a tocar hacer un nuevo acuerdo social. Si no, estaremos en manos, no sé, de 4 o 5. Hola Sergio, ¿qué más? Bueno, en un momento de tu ponencia, tú criticas el poder de la IA por parte de los privados, ¿cierto? Y propones... Perdón, vuelvo y aclaro, de los humanos, porque el Estado no necesariamente es bueno o malo, o los privados no son buenos o malos. Detrás de cada uno de esos aparatos hay humanos, pero la razón de ser del Estado es social, tiene una licencia social, ¿de acuerdo? Los privados tienen una función que es producir capital. Listo. Mi pregunta va dirigida en el caso en que se estataliza la IA, ¿ok? Entonces, cuando los estados toman el control de la IA, ¿esta situación cómo puede afectar en un panorama geopolítico y cómo se garantiza de que no se utilice esta tecnología para garantizar ciertas motivaciones personales de los gobernantes? Y esta pregunta va muy aunada también a el nuevo contrato social que propones.
cuando los estados tomen control de la IA, ¿cómo se puede garantizar la información como un derecho humano? Bueno, un derecho, como lo mencionaste tú. ¿Cómo se puede garantizar dar ese conocimiento por parte del Estado? Bueno, ahí yo lo que creo es que nos va a tocar redefinir al Estado. ¿Qué Estado estamos hablando? Estamos hablando de un Estado con fronteras, con líneas delimitadas en un mapa que no conocemos. Es decir, cuando hablamos del mapa y hay una geodesia, una curvatura del planeta, y nos dicen que el norte es arriba y que el sur abajo, que eso no existe, el universo no tiene ese arriba y ese abajo, probablemente la Patagonia sea la de arriba, y hubo un artista del siglo pasado que lo dibujó de esa manera, y los poetas hablaron del sur, y Carlos Castro Saavedra habló del sur, del amado sur, con Neruda y otros personajes. Ese modelo de Estado habrá que volverlo a pensar, porque después de unas guerras terribles, creamos un modelo internacional para hacer el ejercicio del relacionamiento de ese modelo de Estado de acuerdo a los pactos sociales. Hay unos países que son presidencialistas, otros países que son parlamentarios, hay unos países que heredan el poder, son monarquías, etc. La pregunta es qué modelo de Estado y cómo tendremos el Estado en nuestra contemporaneidad, porque creo que nos va a tocar redefinirlo. Redibujarlo va a ser difícil, lo estamos haciendo hoy con guerra. Es decir, si se anexa o no Ucrania a Rusia, si se anexa o no la Franja de Gaza a Israel, que acuérdense que ese territorio es un invento, porque Palestina ya existía y palestinos no eran una religión. Ahí habían palestinos judíos, kurdos, islámicos, etc. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando le entregan al pueblo judío que había sido víctima de una tragedia, ese territorio desplazan a una franja, a un pedacito, al borde del mar, a una población, si lo anexan o no, si borran un pedacito de línea. Y podemos decir, en el Sahara, ocupado por España, o en el Congo, ocupado por Bélgica, en la zona de Francia, que produce más oro que cualquier lugar del mundo ocupado, de África, ocupado por Francia. Entonces, la redefinición de ese modelo de nación, de ese modelo de intercambio internacional, hoy está en entredicho. Y tenemos conflictos militares y armados inhumanos, más vigentes que nunca. La pregunta es si ese modelo de Estado incorpora el control y el manejo de la tecnología. Ahí estás hablando de modelos de desarrollo económico. China es, a mi criterio, capitalista, pero estatal. El 70 y pico % de las empresas le pertenecen al Estado. ¿Eso es bueno o malo? Eso es un modelo, no lo voy a calificar. ¿De acuerdo? Algunas naciones del este de Europa son socialistas, pero mantienen el modelo del capital. Hoy Estados Unidos está proponiendo intervencionismo estatal, casi como el socialismo, pero mantiene un ideal de capital. Entonces nos va a tocar, en medio de las disputas, porque hoy lo que está en disputa es la cultura, el relato, la memoria, lo que somos y cómo operamos, definir eso. Hola, bueno, yo soy Ana y bueno, yo tengo dos preguntas. ¿Sientes que ese poder tecnológico nos va a llevar a que en un futuro no tengamos esa habilidad del poder de pensar y la identidad se puede perder con uso de la tecnología? Bueno, cuando yo estudié, mi afición son las matemáticas, me encantan, toda la vida me han gustado mucho. Cuando yo estudié hacíamos todos los cálculos trigonométricos a mano y tener una calculadora científica era un lujo. Y cuando sacábamos la calculadora para hacer el coseno o el seno, y eran pues 3 páginas para resolver un cálculo trigonométrico, una función trigonométrica, los profesores nos decían: ¿usted cree que va a tener toda la vida una calculadora en el bolsillo? Hoy sí. Y en la calculadora está el teléfono y está todo. La pregunta es si eso nos ha hecho pensar menos. Puede que sí, no sé.
Hay máquinas que hoy nos hacen trabajar menos. Es decir, el arado. Ya no hay que reventar la tierra dura con un asadón, con una barra, no, que un animal o un tractor o una máquina de motor arrastra y ara la tierra. ¿Nos hicimos menos fuertes por eso? Yo creo que sí. Yo especialmente tengo muy poquito músculo. Estoy alimentado con arrociado. Pero abrimos gimnasios y la gente va a alzar pesas allá. Cuando dejamos de pedalear o de montar a caballo y usamos la moto o el carro, ¿nos hicimos menos fuertes? Yo creo que sí. Pues entonces salimos el domingo a montar bicicleta o caminamos o en la casa pedaleamos en una estática, yo no sé para dónde van, o en una cinta. Hemos resuelto las preguntas de otra manera, pero estamos hablando de un músculo muy complejo, el cerebro. La pregunta es cómo evolucionará nuestro cerebro y mi respuesta es yo creo que mejor. Y me voy a atrever a decir por qué. Porque yo utilizo 2 inteligencias artificiales en mi cotidianidad, Cloud y ChatGPT, y pago las 2. ¿Listo? Y las uso para trabajar. Yo tengo 2 trabajos y estoy estudiando en la universidad. Yo he descubierto que aprendo más porque tengo que leer 20 veces hasta que quede como yo quiero el documento que estoy haciendo cuando trabajo en inteligencia artificial que cuando no lo hago. Y yo escribo a mano, me gusta, me encanta, lo hago todo el tiempo a mano. Y trato de sacar mi documento primero como yo lo pienso y luego utilizo las interfaces para hacerlo. Yo creo que yo hoy leo más que antes. Tengo más curiosidad que antes. Y me cuestiono más que antes por una razón. Lo que se llama en programación el from. La pregunta. Yo le tengo que elaborar muy bien la pregunta a la máquina para que me dé el resultado que yo necesito. Y como no me da el resultado que yo necesito, lo tengo que volver a preguntar. Y se lo tengo. ¿Y sabes qué sucede? Cuando yo saco el texto, lo vuelvo y lo leo y yo digo, este hijo de puta me robó un pedacito. Ey, yo había escrito a mano lo de los telares como computador, ¿dónde los dejaste? Ah, lo sinteticé. Y me lo volví a poner. Pero estoy pensando. Yo creo que estamos ejercitando el músculo. Y se los digo, yo creo que hoy estamos leyendo más que antes. Pero tenemos que cualificar la lectura. Qué pena que me metí en la palabra, sino que es que estaba hablando con un profe de otro colegio y queremos hacer una pequeña agitación en la discusión porque es muy interesante cómo la discusión se ha tornado tanto hacia el tema digital, de la inteligencia artificial. Creo que eso habla bastante de nuestros intereses, pero Sergio, hubo varias... tú empezaste tu charla hablando de varios temas que creo que se están quedando en el tintero y que creo que también podrían ser muy interesantes justamente por las líneas de investigación que están postuladas en el foro, que por ejemplo hay una de literatura, hay otra de violencia mimética, y por eso quería como agitar la discusión por otro lado y preguntarte, desde las narrativas que tú estabas mencionando y desde incluso la instauración de modelos estéticos que también hablaste, ¿cómo crees que se configuran las estructuras invisibles del poder, que es en últimas como el tema general de esta charla? Gracias, profe. Yo creo que hay una pregunta bastante compleja. Nos vamos a ver, no voy a opinar de esto, voy solo a poner una realidad contemporánea. Nos vemos en Colombia, en este pedacito de planeta en el que vivimos, en una pregunta de quién administrará nuestros derechos. ¿Quién administrará los impuestos que pagamos? Y todos ustedes pagan impuestos. Cuando compran algo que tiene IVA, pagaron impuestos. ¿Quién administrará nuestros derechos para mantener nuestros derechos fundamentales? Y todos hemos visto cómo evolucionan las encuestas. Solo hay una encuesta, la votación, pero esa votación va a ser afectada por la opinión, la producción y agitación del pensamiento. Entonces, ahí hay una pregunta de cómo interfiere la tecnología y el poder
la opinión y la comunicación, el periodismo y la opinión pública en el pensamiento de nosotros. Yo creo que hay una pequeña posibilidad de antídoto y es la conversación. Una tecnología, una herramienta, una metodología muy poderosa. Yo les voy a dar un consejo para librarse de eso que yo llamé las cuevas de la caverna, los guetos del pensamiento, de las imágenes, un poquito, para quitarse eso y pegarse una salidita de esa cueva, aunque vuelvan y los amarren. Nos van a amarrar a todos, nos tienen amarrados. Sigan a la gente que piensa distinto a ustedes. Dejen de mirar esos aparatos como si fueran espejos del pensamiento. Piensen en el símbolo del espejo, en la literatura y en el arte que ha significado. Ese espejito, ese espejo de Dorian Gray, el que no envejece, cuidado con eso, que pueden estar presos de ese estereotipo de la belleza. Les voy a dar un consejo frente a eso, para tratar de evitar un poquito esos hilos invisibles del poder. Sigan a la gente que piensa distinto. Sigan a la gente que piensa distinto para que esa burbujita en la que ustedes están y yo estoy, cada uno de nosotros está, pueda tener una punzadita y mirar a través de un huequito la burbuja del otro y permitan que el otro entre a su burbuja. Tengan esa conversación, no le tengan miedo, no le impongan, no se dejen imponer. La razón no le pertenece al que la dice. Cuando en una discusión, en una mesa, la razón aparece, ya es de todos. Busquen que la conversación tenga eso. Y ahí sí hay un dispositivo de la memoria y del pensamiento muy poderoso que es la conversación. Pero conversen con el otro. No se relaten ustedes lo que ustedes mismos están pensando al que piensa igual. Busquen al distinto. Bueno, hola, buenas tardes ya. Si la verdad puede ser moldeada por el poder, la conciencia alterada por la ciencia y el pensamiento limitado por la información que consumimos, ¿seguimos siendo libres o solo una ilusión creada por la máquina que creemos controlar? Está muy buena la pregunta. Yo creo que hay un nivel de pensamiento muy alto en esta audiencia por las preguntas, que vuelvo y digo, es lo más interesante. La respuesta es que esa máquina somos nosotros. Pero no somos solo nosotros. Nosotros somos parte de esa máquina. Muchas gracias, chicos. Somos parte de esa máquina y tenemos que inferir en la máquina. Te recomiendo mucho una película de Charles Chaplin que se llama Tiempos Modernos. Cómo la máquina se traga a Chaplin o cómo Chaplin, como Charlotte, interfiere en la máquina. Creo que hoy más que nunca nosotros somos parte de una máquina muy grande. Y quiero hacer la analogía con el ecosistema. Nosotros somos parte de un ecosistema. Nos han dicho que si quitamos un individuo vivo de un ecosistema, podemos alterar todo el ecosistema. Y eso es real. Si matas todas las moscas, nos vamos a quedar sin sistema inmune. Por molestos que sean los zancudos, se han convertido históricamente en las vacunas que nos ha puesto la naturaleza siempre. Por eso es que cuando los hijos van a casa con mocos de la guardería, nos están vacunando también. Y esa vacuna se las puso un zancudo y le obligó al cuerpo a evolucionar en sistemas inmunes. Entonces, la respuesta es, somos parte de esa máquina. No somos la máquina, somos parte de esa máquina. O mejor que la máquina, término me gusta más, somos parte de un ecosistema. Y la fuerza y el poder del ecosistema y la adaptabilidad del ecosistema es más grande si tiene más diversidad. ¿Alguna otra persona de los colegios invitados tiene una pregunta? Sergio, te quería hacer la pregunta, iba relacionada con esto de la influencia y el poder. Y entonces te quería decir que nosotros o toda la gente, al fin y al cabo, estamos siempre influenciados y intervenidos por la gente con poder, como las grandes masas y países con poder y así, que influencian, como tú ya nos has dicho, en la vida humana o en el pensamiento o en estereotipos como la belleza.
Y entonces te quería hacer la pregunta de que al fin y al cabo tú nos dejas la reflexión de que debemos de tener esta conciencia de saber qué hacer con la parábola del pájaro, pero teniendo en cuenta de que estas personas son las que tienen la mayoría del control sobre nosotros. Yo siento que nosotros, así seamos la minoría, y queramos tomar una buena decisión sobre la parábola del pájaro, al fin y al cabo creo que nosotros somos más bien el pájaro. Entonces, quisiera hacerte la pregunta de qué podemos hacer nosotros, sabiendo de que estamos en las manos del control de alguien y somos el pájaro. Gracias, Emilio. Yo creo que en muchos casos efectivamente sí somos el pájaro, con seguridad, Emilio, y además el pájaro en manos perversas. Ahí no es simple la respuesta, Emilio. Yo te voy a decir que sí tenemos un poder extraordinario. En el mundo del capitalismo, el consumo decide. Y no importa quién tenga el poder, si nosotros lo dejamos de comprar, lo pierde. Aún incluso, Emilio, aunque él nos esté inoculando, antes de que lo pensemos, el deseo de comprarlo, la necesidad. O sea, aunque nos esté metiendo la idea de que yo tengo que tener para ser mejor un iPhone o una IA o un tatuaje o cualquier cosa, yo podría decidir, porque recuerda que tú no eres bueno ni malo, eres bueno y malo. Entonces nosotros sí tenemos, de la misma manera que dije que éramos un pedacito de ese gran ecosistema o de esa gran máquina, sí tenemos el poder. Es decir, somos un pedacito de las manos que tienen ese canario. Porque lo que tú compras, lo que tú consumes, lo que tú ves, la data que entregas o el producto en el que te conviertes, porque hoy lo que tú no pagas es que el producto eres tú. Te están vendiendo a ti. Esa es tu decisión. Y creo, confío en que colectivamente, como en los sistemas complejos, habrá un modelo de autorregulación. Ustedes saben que es un sistema complejo. Un sistema complejo es donde el resultado de las fuerzas es superior a la sumatoria de cada una de las partes. Es decir, nosotros todos sumamos nuestra fuerza y el resultado en un sistema complejo es mucho más que la suma de nuestras partes. Pero los sistemas complejos se autorregulan y crean en la geometría formas, en la física fuerzas y en los sistemas vivos modelos. Yo creo que el sistema complejo que nosotros somos, espero, de verdad espero, nos vamos a autorregular. Confío. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, ¿hasta qué punto la tecnocracia puede considerarse una forma legítima y moral de ejercer el poder en un Estado democrático, teniendo en cuenta que las decisiones tomadas por expertos suelen basarse en criterios técnicos y científicos, pero pueden entrar en conflicto con los valores éticos, la justicia social, la participación ciudadana y las necesidades reales de la población? Bueno, tú eres de un colegio del Carlos Castro Saavedra, de un personaje que me encanta a mí. El año pasado Carlos Castro Saavedra cumplió 100 años. Y una de las grandes labores de Carlos Castro Saavedra fue escribir sobre los oficios. Los oficios nacieron para liberarse de un modelo de Estado que era feudal, donde los dueños de la propiedad le entregaban pedacitos de propiedad al otro, pero para que trabajaras para mí. Tenían feudos. Yo creo que hoy estamos en un nuevo modelo de sociedad, un nuevo modelo de Estado, un nuevo modelo de naciones feudales, ya no de la tierra, sino de la tecnología. Hoy estamos en feudotecnocracias. Y la cracia tengo duda, la verdad, porque no lo estamos eligiendo. Bueno, yo creo que sí, les compramos. No les damos el voto, pero les damos nuestro poder, nuestro dinero, ¿de acuerdo? Entonces estamos otra vez retrocediendo un montón atrás en los modelos políticos de administración de nuestros derechos y les estamos entregando nuestros derechos a los dueños del capital y trabajamos para ellos para
concentrar más el poder y el capital que ellos tienen. Pero miremos que eso no se quedó así, eso evolucionó. Espero que sea un tránsito, eso es una revolución de verdad. Y las revoluciones históricamente, porque además muchas de las revoluciones han sido burguesas, las revoluciones contra esos modelos fueron con un tránsito de sangre. Yo espero que esta revolución, ante la cual estamos muy cerquita, sea una revolución del consumo. Que tengamos, como en otra época la gente fue capaz de entregar incluso su vida o la de sus familias por un ideal, la capacidad de generar una decisión personal y colectiva de qué compramos de manera consciente. Y cuando le metamos conciencia al consumo, probablemente hagamos una gran revolución. Y ahí el concepto ético sea otro. Necesitamos instaurar 3 palabras. Ciencia. No peleen con la ciencia, no peleen con ella, es para nosotros, la hicimos nosotros. Conciencia. No se traguen esa mierda entera. Háganlo conscientemente. Miren qué están entregando, qué consumen, qué son. Y la última, la más importante creo, paciencia. Ciencia, conciencia y paciencia. Paciencia no es ir más despacio, es encontrar mi ritmo. Lo que decía Fernando González en el viaje a pie. Fernando González iba caminando para el retiro con don Benjamín en el viaje a pie y ellos se creían muy berraquitos. Iban además mal vestidos, iban de saco y morral y zapatillas. Y es que en una caminada hasta el mar, ni que llegaron, tuvieron que coger un tren en Manizales. Pero lo que sucedió en la caminada es maravilloso. Y apenas arrancando, yendo de Envigado para el retiro, van caminando y dicen, uy, ya estoy cansado. Ya estoy cansado, no llevaban ni un día de camino. Y miran para atrás y en una de esas curvas ven 2 viejitas con bultos encima. Y don Benjamín le dice, y si vamos cansados, nosotros cómo irán a las viejitas. Y mirarles el paso tan despacio. Y ellos siguieron caminando y al rato vieron las viejitas cerquita. Y al rato vieron las viejitas al lado. Y al rato vieron las viejitas adelante. Y como, ay, hijo de pucha. Y cuando vieron que las viejitas se les iban a perder, le dijeron, señora, ¿qué mijo? Falta mucho para el retiro. La respuesta de ellos es, depende del ánimo. Y Fernando González en ese libro hace unas digresiones sobre el ritmo. La paciencia no es ir más lento, es ir a buscar mi ritmo. El ritmo de la humanidad con el tema de la tecnología. Porque cada que tenemos algo nuevo nos lo queremos tragar. ¿Cuál es el ritmo? Fernando le ponía a su hijo Fernando, Simón, Álvaro, Pilar, a todos, a comerse un banano en 10 minutos. Para que entendieran el concepto del tiempo. Busquemos la paciencia. Ustedes les va a costar mucho eso porque ustedes se están tragando el mundo y desbordándose. No sé si hay alguna otra pregunta. Ya. Sergio. Bueno, mi pregunta es que si los seres humanos dejáramos de existir, ¿dejaríamos huella? Y si no, ¿tú crees, pues, por qué crees, pues, qué sentido tenemos como humanidad en general? Bueno, voy a tratar de responder concreto. Una vez estábamos caminando por el centro de Medellín, mi hijo y yo, y estaban pintando con tiza una imagen en el piso. Y nos quedamos mirándolo y él preguntó qué era eso y yo le dije que eso era arte efímero. Y él me dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es efímero? Entonces yo le expliqué que si llovía el agua se iba a llevar el trabajo de la tiza. Y él se quedó pensando un momento y me dijo, pues, efímero es todo. Yo le dije, ¿cómo así? No, el David de Miguel Ángel está hecho en mármol y hay piezas en bronce y las pinturas de Chiribiquete o rupestres están hace millones de años. Y dice, sí, pero un día mañana, ¡puf!, un meteorito vuelve polvo, como somos nosotros, polvo de estrellas, este planeta, ¿y dónde te quedó el arte que no era efímero? También es efímero. La pregunta es ¿cuánto dura? No sabemos. Yo creo que no necesariamente va a haber una huella eterna, porque el mundo es parte de un universo que se está transformando, pero todo lo que hacemos deja huella. Y cada cosa en el universo que ha sucedido genera una transformación del futuro. Esas
jardines o caminos que se bifurcan en los cuentos de Borges, o esa memoria de la historia de los universos probablemente paralelos, que no nos vamos a meter allá porque me dijeron que fuera concreto. Siguiente. Hola Sergio, buenas tardes. Yo te tengo como una pregunta que va muy de la mano con una ya anterior mencionada. Tú nos estabas hablando que somos parte de la máquina, que la verdad no es absoluta y la cultura ha sido privatizada. ¿Eso quiere decir que hemos sido guiados a tener el mismo pensamiento o que en realidad nunca hemos llegado a tener una opinión o pensamiento propio? Yo creo que el pensamiento, cualquier idea no es propia. Hoy más que nunca, si ustedes buscan cualquier cosa que se les ocurrió, pónganle nombre, digan que crearon una nueva empresa, invéntenle un nombre y busquen si existe, ya está. Y yo creo que eso siempre ha existido. Cuando Newton saca una teoría que cambió el mundo, en la misma semana Leibniz la estaba registrando. Al mismo instante, el cálculo infinitesimal, o sea, una cosa súper compleja, y los dos en dos comunidades, en dos culturas, en dos relaciones de pensamiento diferentes, llegaron a la misma, pero una idea muy compleja. Entonces yo creo que las ideas realmente no son necesariamente propias, porque tú aprendiste, o sea, tomaste el lenguaje, aprendiste a razonar con él y a combinarlo. Entonces ya de hecho estás incidida por una cultura que te instaló como si te programara o te generara un sistema de cómputo, unos sistemas de procesamiento y de lenguaje con los que tú trabajas. La pregunta es si esa máquina biológica, si esa máquina va a tener conciencia, criterio, pensamiento e imaginación. Es así. Las otras, probablemente. Ahora es la última pregunta. Por favor, los del gimnasio que tengan preguntas, la escriben en la toma de nota que le deben entregar a Mateo. Gracias. Mi pregunta es sobre que al principio pues, de la charla tú mencionabas que estamos en una guerra cultural, que en este momento muchas de las guerras, de los conflictos armados que hay en el mundo son culturales, pero al mismo tiempo dices que cada uno vive en su propio mundo, básicamente, con sus propias ideas, y que no nos entrelazamos con otras ideas que pueden ser contrarias. Entonces mi pregunta es, si tú crees que alguna vez la guerra cultural podrá acabar sabiendo que cada uno está en su propia ideología y su propio mundo. David, yo te voy a tratar de responder. Yo espero que no se acabe la guerra cultural. Espero que nunca se acabe. Espero que no la resolvamos violentamente. Porque ese intercambio del pensamiento nos hace más ricos. Cuando los moros llegaron a España y los colonizaron, porque nosotros hablamos, los colonizadores españoles, ellos también habían sido colonia de los moros. Los moros les entregaron el ajedrez, el álgebra, la baldosa hidráulica, les entregaron el cemento, les entregaron las tecnologías del oriente a occidente. Hubo intercambio de pensamiento, se rompió una burbujita entre uno y otro. Ojalá no termine ese conflicto de la cultura, porque la cultura crece, se mejora, se transforma, se vuelve más rica como un ecosistema que tiene más seres vivos. Pero esperamos que aprendamos a resolverla de manera más justa, más sensata, menos violenta. Ojalá de manera más animal, porque iba a decir más humana, pero pensando en lo que hemos sido los seres humanos, ya no sé si ser más humano es mejor o qué ser humano, pero de manera menos violenta, no, sin violencia. Ojalá fuéramos capaces de resolver ese conflicto y no eliminarlo de mejores maneras. Listo, esa era la última, ¿cierto? Chicos, mil gracias, de verdad me quedo impresionado. Las preguntas fueron mejor que cualquier cosa. Muchas gracias primero al ponente y a todos los que se animaron a hacer preguntas. Invitamos a todos los participantes del Foro de Filosofía Humanista 2026, estudiantes, docentes e instituciones invitadas a hacer de este encuentro un verdadero espacio de reflexión filosófica y construcción colectiva.
en el que las distintas miradas sobre el poder y sus formas en el mundo contemporáneo permitan abrir nuevas preguntas, confrontar ideas y fortalecer el pensamiento crítico. Que este foro no sea únicamente un escenario académico, sino también una oportunidad para comprender los desafíos de nuestra época y reconocer en la filosofía una herramienta fundamental para interpretar, cuestionar y transformar la realidad que habitamos. Muchas gracias.